Salve, Brid. Se afirmó que la brujería medieval fue en realidad una versión de antiguas ceremonias paganas en las que las plantas psicoactivas pueden haber tenido un papel fundamental. Ven y únete a nuestro rito. Ven, Brid. Uno de mis invitados, Paul de Verreau, había traído el grupo. Paul era autor de varios trabajos sobre la importancia cultural de las plantas alucinógenas y había estudiado en profundidad sus posibles conexiones con la brujería. Pidió que no perdiéramos detalle de la ceremonia. Danos tus bendiciones y protégenos del mal. También estaba presente mi siguiente invitada, la historiadora doctora Diane Perkins. Profesora de la Universidad de Reading y autora de Las brujas en la historia, es especialista en la cuestión de cómo se crearon nuestras creencias culturales sobre las brujas. Tráenos tu llama iluminadora y protégenos de todo mal. Mi última invitada era la doctora Liz Williamson de la Facultad de Farmacia de Londres. Es especialista en el uso médico de las drogas derivadas de plantas, así que sería la indicada para probar si los efectos físicos y mentales del beleño podrían relacionarse con la brujería. Ven, Lu, señor del aquelarre mayor. Ven y únete a nuestro rito. Ven, Lu. El grupo basó su ceremonia en el tipo de rituales que pudo haber tenido lugar alguna vez en toda Europa y que incluía tanto a hombres como a mujeres. Si bien poco sabemos sobre estas ceremonias, pueden encontrarse pistas de su contenido en textos irlandeses del siglo VII. ¡Hacia el cielo! ¡Hacia el cielo! ¡Hacia el cielo! ¡Hacia el cielo! Paul de Verreau pensaba que estos ritos paganos recreados sugerían evidencia para el uso de plantas que pueden alterar la mente. Bien, lo que hemos estado viendo aquí es toda una conjunción de técnicas que inducen al trance. Vemos el uso de incienso y es casi seguro que en varios periodos el incienso habría sido psicoactivo. Bien podría haber sido beleño. Vimos usar el palo de la escoba para ahuyentar los espíritus, limpiar la atmósfera, y existe una escuela del pensamiento que sugiere que el mango de la escoba era usado por las brujas para aplicar un ungüento que contenía beleño y otras solanáceas en los tejidos vaginales, por ejemplo, para una absorción rápida por la piel. Podríamos observar al día siguiente los efectos reales del beleño, pero en la primera noche comencé a vislumbrar el misterio de las relaciones de esta planta con lo sobrenatural. Brujas que vuelan en escobas, que poseen gatos negros y se someten a la adoración demoníaca y a orgías satánicas. Estas imágenes están profundamente arraigadas en el folclore europeo y aún puede vérselas en filmes, libros y televisión. Pero es difícil llegar a la verdad que ocultan esas imágenes. Los cuentos de brujas que dicen poseer poderes sobrenaturales provienen de los juicios de la Iglesia hacia el fin de la Edad Media. Las descripciones de vuelos, transformación de animales y danzas con el diablo provienen de confesiones a menudo extraídas bajo tortura durante estas casas de brujas. Con todo, se sugirió que detrás de esta imaginería satánica se ocultaban mujeres sabias que conocían sobre hierbas y pociones, incluso que practicaban una antigua religión pagana. También se ha sugerido que el origen real de sus poderes era el uso de plantas alucinógenas como el beleño, que creaban experiencias como la del vuelo y el logro de poder espiritual. Esto explicaría la fuerte asociación entre el beleño y otras plantas de la familia de las solanáceas con la brujería en fuentes tales como las obras de teatro de Shakespeare.
La pregunta es entonces, ¿podrían explicarse las conocidas imágenes de brujería mediante la experiencia de ingerir belenio? ¿O son estas imágenes una simple invención de la Iglesia para demonizar las creencias no cristianas? Estábamos por conocer a nuestros voluntarios, que tomarían el belenio durante el experimento, pero primero solicité a mis invitados sus conceptos iniciales. Bien, considero que es probable que el beleño fuera usado por las brujas y la gente que precedió a las brujas. Los viajeros nocturnos del norte de Europa es una vieja tradición anterior a estas brujas de las que hablamos. Es así que tomamos cosas tales como la tradición escandinava del jinete del oscuro, un jinete de la noche, la persona que llevaba pociones mágicas y volaba en la noche perdiéndose en la oscuridad. Así que está bien establecido que este tipo de cosas sucedían. Pero Dayan, nuestra historiadora, opinaba que el belenio no tenía que ver en esto, dado que no había mujeres sabias expertas en pociones de hierbas. En realidad, las brujas de la imaginería popular nunca existieron. Pienso que las brujas eran viejas comunes y corrientes, raleadas por sus vecinos a menudo porque eran pobres y mendigaban comida o dinero. Las brujas que imaginamos no existieron en la época de las persecuciones. Y si miramos esta hermosa película muda, esta es nuestra fantasía de las brujas. Dayan opinaba que la popular imagen de la bruja voladora, aparecida por ejemplo en el clásico de los años 20, La brujería a través del tiempo, fue totalmente creada por la superstición medieval. Un despropósito de principio a fin. ¿Qué pensaba nuestra experta en drogas provenientes de plantas sobre el beleño y la brujería? El beleño tiene una larga y honorable historia como planta medicinal y no sabemos mucho de ella. Sabemos que contiene alcaloides, conocemos sus efectos y en realidad en dosis altas causan alucinaciones, delirios, pérdida de la coordinación y luego amnesia. Así que esto se compadece con los mitos de gente que siente que vuela. Claro que el vuelo no es real, así que nada sugiere que no hayan usado beleño. Lo que no alcanzo a entender es por qué la gente tomaba sustancias para tener alucinaciones. Bien, hay dos buenas respuestas a eso. En todas partes la gente siempre lo ha hecho. Buscan tener visiones y hacen hasta lo más ridículo. Ayunan, se flagelan, se sientan en lugares oscuros por años y años y toman tóxicos y sustancias que les ayudan a alcanzar un mundo de visiones. Y en el contexto sociológico de, si se quiere, la bruja medieval, tenemos gente viviendo vidas muy incómodas, difíciles, y esta era la manera de ir al cine, si se quiere, un escape de esa desolación hacia el más allá mágico, un mundo imaginario. En todas partes lo han hecho y todavía lo siguen haciendo. ¿Pero tratarían de hacerlo con palos de escobas? Paul se refería a la sorprendente revelación de que los palos de escoba se usaban para aplicar ungüentos alucinógenos en los genitales. ¿Pensaría Liz que es posible absorber los químicos del beleño de esta forma? La mayoría de los ungüentos penetran por la piel y usamos mucho este sistema de transmisión por la piel por la terapia de los parches, para reemplazo de hormonas. Parches de nicotina, se usan uno de los alcaloides trópicos, la iosina, conocida como escopolamina en Estados Unidos, como una droga que se aplica en la piel como un parche, donde se confunde con ella y tiene un efecto prolongado. Acepto totalmente que las sustancias psicotrópicas pueden ser absorbidas a través de ungüentos. Acepto totalmente que pueda usarse un palo de escoba para aplicarlos en la mucosa vaginal. El hecho que pueda hacerse no significa que la gente lo haya hecho. Pienso que es mucho más probable que la imagen de la bruja voladora tuviera mucho más que ver con las ideas del catolicismo y el protestantismo medievales sobre qué hacían los demonios. Se toman a los demonios como seres del aire, ángeles caídos y, claro, delegarían poder en sus subordinados. Entonces es por eso que están común en cuadros de la época esta imagen de vuelos, más que reflejar alguna práctica. Absolutamente. Pienso que en este caso, este tipo de imágenes que tenemos, mientras no son reales al pie de la letra y son algo románticas, deben tener algo que ver con los alcaloides trópicos que crean esta impresión de que el espíritu abandona el cuerpo, volando fuera del cuerpo. Y así sabemos que estas sustancias, como el beleño, lo pueden provocar. ¿Existía alguna evidencia para sustentar la opinión de Paul desde un médico del siglo XVI hasta el Papa,
que registra que un ungüento obtenido de 2 personas acusadas de brujería en efecto inducían al estado de trance. Pero Dayan pensaba que las confesiones de vuelos obtenidas por la Inquisición eran casi siempre inventadas. Si un inquisidor te dice por cuánto vendería su alma, uno buscaría en su mente y pensaría por cuánto vendería mi alma, si me obligaran a responder porque el otro está sosteniendo un hierro candente. Y si uno busca en la mente, va a decir cosas que sean importantes para el entorno. Un hierro caliente aclara los pensamientos, sí. Exacto, en ese sentido concuerdo en que puede haber una base folclórica en algunos elementos de la confesión, pero es del todo diferente opinar que la confesión es la narración de una experiencia inducida por drogas. Conforme continuaba el debate, Paul sostenía que la Iglesia ocultaba la evidencia del uso del belenio, dado que éste era parte de la creencia pagana que aquella quería erradicar. La Iglesia deliberadamente ocultaba toda referencia al uso del belenio y otras hierbas psicoactivas porque eso ahuyentaba la influencia del diablo hasta cierto punto. Era en su interés satanizar esta práctica tanto como fuera posible para sus fines. Opinar que el belenio estaba involucrado, pero tan prohibido por la Iglesia que nadie podía hablar de él, pienso que es una posición débil. Bueno, se habló de esto hasta cierto punto. Se habló respecto de las hierbas, pero no se habló respecto de las brujas. Usaban belenio todo el tiempo porque era una droga de uso común como ungüento por ser tan venenosa. Ya era hora de conocer a los voluntarios que tomarían esta planta potencialmente letal. Teníamos suerte de contar con una de las pocas personas que experimentó con belenio en este siglo, Paul Rousseau. Se interesó en ella luego de probar otras plantas de la familia de las solanáceas que crecen en su Sudáfrica natal. He probado el belenio y algunas otras plantas de la misma familia varias veces. La considero una planta muy tóxica y peligrosa, pero interesante. Algunas de las experiencias memorables que tuve incluyeron licantropía. Era la sensación de volverme un animal, vistas aéreas y la sensación de volar por el aire, viendo cosas desde arriba, distorsiones bizarras del tiempo. El tiempo se lentifica o acelera, y también el sueño es muy vívido. ¿Cómo funciona la sensación de transformarse en animal? ¿Cuál es la sensación? Me tomó por sorpresa, no era algo que yo estuviera esperando. De repente tenía la sensación de que mi mano se había convertido en una pata, las uñas habían crecido, ya eran como garras. Tenía la clara sensación de una gran mandíbula. Mi mandíbula era muy grande y pesada, tenía dientes grandes, sentía como si quisiera destrozar y rasgar cosas. Y también me pasó que quería bajar en 4 patas y estar bien cerca del piso. ¿Y lo de volar cómo es? Es muy placentero comparado con una experiencia animal. Es análogo a estar en un globo aerostático y moverse a través de un paisaje mirando hacia abajo. Es un vuelo muy plácido, sin sobresaltos. No es ni rápido ni lento. Es un escurrirse muy cómodo y lindo. Nuestro segundo voluntario era Jim Boy, australiano. Dado que la planta en su estado natural siempre es venenosa, le explicamos nuestras medidas de seguridad en detalle. También le advertimos sobre los efectos colaterales que debíamos esperar. Bien, Jim, ya conociste a toda la gente de esta mesa y pienso que todos estamos deseando preguntarte cuál es tu motivación para probar algo que es displacentero y, claro, potencialmente venenoso. Soy periodista y hace poco escribí una historia sobre un monje vudú que recorrió Inglaterra para realizar rituales de magia negra que incluyeron personas que entraban a estados de posesión. Eso despertó mi interés. Eso, combinado con el espíritu de aventura científica y realizar este tipo de cosas con un experimento controlado, era una combinación para la que pensé me ofrecería. Lo único que restaba era preguntar a mis invitados qué pruebas realizarían mientras los voluntarios estuvieran bajo la influencia del belenio. Vamos a observar el flujo sanguíneo para ver si hay algún indicativo de que puede incrementarse el flujo sanguíneo genital, lo que explicaría su uso en ceremonias eróticas. Observaremos la dilatación pupilar del ojo para ver si puede fundamentar una supuesta visión nocturna agudizada y analizaremos su equilibrio para ver si registra alguna alteración que pueda justificar la sensación de volar.
Quiero hablarles antes sobre cuál es su idea de la brujería, qué piensan que sean las brujas, qué saben sobre la brujería moderna temprana. Apuesto a que sus experiencias van a reflejar todo lo que saben. Paul, ¿qué dices? Querría oír sus relatos subjetivos, lo que les ha sucedido. En particular, estaré interesado en el vuelo, en la cuestión del vuelo, porque sostengo que si bien tienes razón respecto a que las apariciones reales que suceden en las alucinaciones están influidas por la cultura, la sensación básica de vuelo espiritual es multicultural. Le sucede a cualquiera, en cualquier parte del mundo o época, a quien tome este tipo de sustancias. En sobredosis, el beleño es muy tóxico. Puede llevar a dificultades en orinar, calores, delirio, convulsiones, incluso coma y inclusive la muerte. En algunos relatos sobre el beleño, quien tome una sobredosis ha entrado en trance mortal o estado de coma de varios días, en los que las alucinaciones llevan a otro mundo que parece totalmente real. ¿Qué sucedería cuando los voluntarios tomaran el beleño? Nos habíamos reunido para tratar de responder una pregunta que me había intrigado durante muchos años. ¿Cuáles son los efectos alucinógenos del beleño? ¿Y podrían ser la explicación sobre el poder mágico de las brujas para volar, encontrarse con espíritus y convertirse en animales? Día 2. Los voluntarios que tomarían el beleño fueron sometidos a una serie de pruebas iniciales. Más tarde buscaríamos signos que indicaran que las sustancias estaban haciendo efecto, tales como aceleración de los latidos, temperatura más alta y mayor flujo sanguíneo, dilatación de pupilas, sequedad de boca y gran sedación. La mayor sensibilidad a la luz causada por la dilatación de la pupila se debe a un químico del beleño llamado atropina. Para investigar su teoría de que esto podía explicar la visión nocturna de las brujas, Liz usaba un pupilómetro que toma imágenes del ojo. En tanto, Diane trataba de descubrir qué sabían Paul y Jean sobre brujerías. Bien, Jim, si te digo la palabra bruja, ¿puedes decirme qué tipo de imagen llega a tu mente? Bien, lo primero que viene a mi mente es mujeres locas volando sobre palos de escoba y que adoran al diablo. Gracias al siguiente test de Liz, obtuvimos una imagen láser que explora la piel y produce un esquema codificado de colores. Las áreas blancas y rojas representan zonas de mayor flujo sanguíneo y las verdes y azules las de menor flujo. Se sabe que el aumento del calor corporal y flujo sanguíneo hacia la piel produce sueños eróticos. Los posibles cambios en el flujo sanguíneo pueden justificar algunas historias de brujas que se refieren en especial a fantasías eróticas y el hecho de que podían bailar desnudas. Podría deberse a una mayor temperatura y a una aceleración en los latidos. En las pruebas de Liz sobre coordinación se usó una máquina que detecta cómo el cuerpo corrige sus movimientos para mantener el equilibrio. En ese momento los valores que arrojaba Jean eran normales, un patrón al azar de movimientos en todas direcciones. Paul, si te digo la palabra bruja, ¿qué tipo de imagen acude a tu mente? Dado que desgraciadamente vi el Mago de Oz a una edad en que era un niño muy impresionable, veo una mujer horrible con una nariz grande y granos en su nariz, sombrero negro en punta, cosas como esas. El interrogatorio de Diane reveló que Paul leyó mucho sobre brujería y estaba al tanto de los informes históricos sobre brujas en trance. Estoy seguro de que las brujas no volaban, que estaban convencidas de que solo yacían sobre el piso, y teníamos observadores que tomaban notas y les decían a las brujas, no era que volaran, han estado tendidas aquí durante estos días, tenían una especie de conocimiento de que era un viaje mental. Hacia la media tarde nuestros voluntarios estaban listos para consumir el beleño.
Por cuestiones de seguridad, tomarían una dosis inicial, seguida más tarde por una segunda si todo marchaba bien. El beleño había sido preparado como un brebaje. El dosaje había sido calculado científicamente y era deliberadamente bajo. Si se lo toma en mayor cantidad, el beleño es un veneno mortífero. Un doctor especializado en casos de envenenamiento estaría cerca en todo momento. Para Paul era un momento de tensión. Una experiencia con la datura, una planta que contiene los mismos químicos que el beleño, lo llevaron al hospital. Habíamos dicho a Jean que síntomas debía informar al médico de inmediato. Estamos midiendo una dosis estándar para tener una idea del contenido que debería ser suficiente para obtener un vuelo a través del aire. Huele muy agradable, casi como miel. Es sabrosa. Así es eso. Estamos en camino. Chin, chin. No. Luego esperamos. Media hora más tarde, llegaron los primeros síntomas de cambios físicos. Siento algo ahora, siento que mi cabeza se estrecha. Tendría que estar afectándote ahora. Sí, siento mi cerebro un poco más ajustado de lo que debería, como si midiera un talle más para mi cabeza. ¿Notas eso también? Sí, siento una sensación diferente. ¿Lo sientes realmente? Se siente como si cambiara la presión en la cabeza. Es el primer signo de que está comenzando a afectarte. Algo está empezando a hacer efecto. Supongo que estoy más alerta sobre lo que me rodea. Siento como que se me traba la lengua, siento vértigo, estoy ruborizado y siento mucho calor en mi piel. Me parece que pierdo la memoria y la concentración, así que no puedo concentrarme mucho en cosas que no sean realmente placenteras. Había comenzado la fase inicial de mayor temperatura y confusión mental. Dependiendo de la dosis, las experiencias con beleño podían durar entre 4 y 36 horas. Una hora más tarde, los efectos se hicieron más agudos. Jean informó un extraño cambio en su coordinación. ¿Y cómo caminas? ¿Estás estable? ¿Está todo bien? No estoy 100%, pero lo más importante es que me inclino hacia adelante. No es que vaya a caer, me apoyo en el arco de mi pie todo el tiempo. Es que no puedo evitar caminar. Lo que siento es como si fuera a levantar vuelo. Los informes sugirieron que seguiría una creciente sedación, la propiedad inductiva del trance del beleño. Si bien era aún temprano, Paul comenzó a mostrar signos de somnolencia. Siento principalmente los efectos farmacológicos, la sequedad en la boca, muy dormido y relajado, un poco de somnolencia, y mi visión está más aguda, mis ojos muy sensibles a la luz. Una experiencia término medio, diría. 3 horas transcurrieron. Comenzamos el debate sobre la ingesta de la segunda dosis, pero dado que Liz estaba rehaciendo su prueba de flujo de sangre, realizó un descubrimiento preocupante sobre los latidos de Jim. Su pulso se elevó a 110. Es muy alto, sobre todo para alguien que está acostado. Es considerablemente más alto que cuando comenzamos. Los efectos del beleño se incrementaban. La planta hacía que Jim se sintiera relajado y sedado, pero al mismo tiempo elevaba demasiado sus latidos como para estar cómodo. Nuestro médico especialista nos dijo que en modo alguno debía consumirse la segunda dosis de beleño. Sin embargo, Jim fue llevado para realizarle las pruebas sobre los efectos de la planta.
Ahora estamos viendo tu exploración del torrente sanguíneo. Es muy diferente del anterior. Hubo un impresionante incremento en el flujo sanguíneo. Tenemos zonas blancas que antes no teníamos, en particular cerca de labios y nariz. Sus mejillas y mentón muestran un sustancial incremento. Y tenemos zonas rojas en el lugar que antes no estaban. En el conjunto tenemos una diferencia sustancial. ¿Cómo te sientes ahora que estás acostado? Bien, como he estado acostado aquí con mis ojos cerrados, estuve viendo flashes a cada lado de mis ojos, casi como rayos en el horizonte. Y comienzo a sentirme muy somnoliento también, dormido. ¿Es agradable o no? Es agradable estar aquí. Y las luces a cada lado de mis ojos son muy lindas. Es algo para disfrutar con ojos cerrados. Lo único malo es que mi boca está tan horriblemente seca. Parece un cenicero. ¿Sientes calor, mayor temperatura? Sí, realmente. Pierdes la capacidad de transpirar, por eso se incrementa algo tu temperatura, ¿entiendes? Jean y Paul estaban cada vez más confusos y adormecidos. Pronto necesitarían descansar, así que rápidamente investigamos la sensación de caída que tenía Jim. No siento como si estuviera cayendo hacia atrás. El talón, como siempre hago cuando estoy parado en el piso. Trato de inclinarme hacia adelante casi como si estuviera en una pendiente y tratara de compensar. Bien, está bien. Puedes bajarte ya. Antes de tomar el beleño, tenías un patrón bastante al azar aquí, con movimientos en todas direcciones, en general, más que una dirección. Bien. Esta es la siguiente. Vean, es realmente bien diferente. En lugar de este movimiento mayormente al azar, tenemos uno mayormente hacia adelante y luego, obviamente, tratas de compensar moviéndote hacia atrás, así que tenemos más movimiento hacia adelante y atrás que al azar. Así que es una diferencia significativa y justifica lo que tú pensabas. En 5 horas, Liz apenas pudo terminar sus últimos testeos antes de que los voluntarios estuvieran demasiado sedados como para seguir. Ella descubrió que aún con la baja dosis que habíamos usado, había un marcado cambio en el tamaño de las pupilas. En una dosis más alta, el beleño podría agudizar la visión nocturna. Los voluntarios podían ahora descansar y atravesar el estado más fuerte de la experiencia. Entrarían en una extraña zona gris, ni dormidos ni despiertos, y se dice que es durante esta fase que el beleño surte sus efectos. En este punto crucial del experimento no tendríamos acceso a sus pensamientos. ¿Verían visiones? ¿Experimentarían el vuelo nocturno? Fue con mucha ansiedad que Paul y Diane levantaron a nuestros voluntarios. Al principio estaban desorientados y tenían dificultades en describir sus experiencias con claridad. Dime un poco sobre lo que ha sucedido. He estado durmiendo. Todavía veo leves puntos de luz en el extremo del ojo. Era un show de luces. No había ninguna emoción al respecto. Era solo un show de luces negras y blancas. Era muy relajante. Muy relajante. Eran como visiones de movimientos a través de paisajes. Veían nubes como hongos. Paul comenzó a describir experiencias de vuelo y vistas aéreas de paisajes. Había muchos paisajes diferentes. Era memorable porque era algo que he visto a menudo antes en otras experiencias con esta planta. Fue interesante ver que aún está allí, que tengo esta sensación de mirar desde arriba las cosas y que a menudo son entes orgánicos, plantas, árboles, colinas y cosas así. Valió la pena.
Ávidos por descubrir más datos, Paul y Diane llevaron afuera a los voluntarios a tomar aire. Estaban alerta y pudieron describir más claramente lo que había sucedido. Bien, cuando estaba acostado tuve un estado de semisueño muy vívido. La diferencia entre un sueño es que siento como estar al comando y estoy acostado. Y en mi mente como repasando los sucesos del día. Y los veo claramente y puedo mirar anotadores, ver que las caras de la gente están entre los diálogos que tengo. Y he repasado la mayoría de las cosas que me han tenido más preocupado en el día. Paul Rousseau no solo describió vívidas imágenes, también abundó en su experiencia de vuelo. Podía dejar que mi cuerpo se escurriera y relajarme más. En la fase siguiente, me sentí flotar sobre paisajes. Tenía esa perspectiva aérea y miraba las cosas desde arriba, pero al mismo tiempo unas imágenes muy vívidas, tridimensionales, pero a la distancia. No participaba realmente de ellas como al ver una película. Era como haber tenido un sueño vívido, pero sin estar dormido, y te dabas cuenta de que estabas consciente. Sí, correcto, y mi cuerpo está muy relajado y literalmente casi dormido. Estás físicamente dormido, pero mentalmente despierto. Correcto, y muy preciso, como si me acercara a anotadores y cosas como esa. Fue muy útil. Muy bien, muy interesante, y una dosis muy baja, muy útil. Tras un examen físico final, los voluntarios regresaron a dormir. Los informes sobre la sensación de volar los mencionan como el resultado de dosis casi letales, pero aún con la baja dosis que habíamos usado, se habían producido marcados efectos fisiológicos y mentales. ¿Qué más podrían decirnos los voluntarios al día siguiente? ¿Era realmente cierto que las brujas habrían arriesgado sus vidas en pos de las potentes visiones otorgadas por el beleño? En la mañana del tercer día compartimos con los voluntarios el desayuno. Bien, muchas gracias a los dos por todo lo que hicieron y disculpen por haberlos sometido a todas estas cosas un poco extrañas que les hemos hecho. ¿Cómo se sienten ahora? Me siento muy descansado luego de dormir. Tuve sueños. Paul, ¿tú qué dices? Esta mañana cuando me levanté, mis pupilas aún estaban muy dilatadas, mucho más que ayer, y eso me tomó por sorpresa. Tuve un sueño muy profundo y pacífico. Tengo esa sensación de mirar desde arriba las cosas y que a menudo son entre cosas. En la biblioteca miramos tomas del experimento del día anterior. ¿Podrían relacionarse con las historias de brujería las vívidas escenas y vistas aéreas de Paul? Era claro que no eran sueños comunes. La diferencia entre eso y un estado de sueño es que siento que estoy mucho más al comando cuando tomo beleño. No sentí como si hubiera estado en una montaña rusa. Las imágenes solo estaban a mi alrededor. Cuando pensaba algo, se hacía más real, pero muy vívido y podía verlo. Es diferente a los sueños. Es como estar despierto mientras duermes. ¿Y ves cosas nuevas cuando buscas cosas nuevas? Y mientras, como si fuera sobre tu experiencia, ¿te das cuenta de sus diferentes aspectos? Sí, así es como funciona. A veces uno ve cosas que espera ver, sobre las que está pensando, pero otras veces a uno lo toman por sorpresa. A veces hay cosas que uno no espera ver, de repente las ve. Pienso que es la recompensa a una experiencia como esta, ver lo inesperado, algo nuevo y diferente. Paul, este es un tipo de estado interesante de semivigilia, ¿no? Sí, es típico de los estados de trance y visiones. Y también lo que dijiste sobre lo original de algunas de las escenas que ves o las imágenes que ves. No parecen venir de tu memoria, parecen tener una característica autónoma, muy diferente de los sueños normales, y tus recuerdos y reflexiones y todo eso. Liz, ¿qué hay detrás de este tipo de semivigilia, este estado de semisueño? Estas plantas son bien conocidas por inducir este tipo de entresueño. El beleño se usaba como ayuda en los partos cuando puede ser una buena idea no saber qué pasa. Y los químicos, los alcaloides que contienen, se sabe que interrumpen la transmisión nerviosa, así que es muy posible, es algo razonable de hallar. Sí, yo estaba soñando.
¿Cómo había interpretado Jim este poco frecuente estado donde el cuerpo duerme pero la mente está muy activa? ¿Había sido perturbador? No fue desagradable. Era algo diferente de lo que experimenté hasta ahora. Era una frontera borrosa. Era casi una superficie sobre la que nunca había pisado, así que mirando el video estoy confundido, pero creo que era porque no sabía bien cómo controlar ese estado en el que estaba en ese momento. Pero no era para asustarse. ¿Qué conclusiones sacaron mis invitados de nuestro experimento? Además de la visión nocturna agudizada y la mayor circulación sanguínea que podría justificar los cuentos eróticos en brujería, Liz juzgó que había encontrado una base física para las experiencias de vuelo. En lugar de tener una amplitud de variación en la presión, en gente que trata de mantener el equilibrio luego de algo, tuvimos un movimiento levemente diferente en el que el sujeto se movía hacia adelante y atrás en lugar de hacerlo al azar, meciéndose, y realmente me sorprendió. Pero, claro, él dijo que sentía como si se inclinara hacia adelante, como si fuera a despegar. Sí, diría que corrobora en algo. No nos sorprendía que Paul considerara que esto respaldaba su argumento a favor de una relación entre el beleño y los cuentos históricos de brujas. Los voluntarios solo tomaron dosis pequeñas, pero vimos claros indicios de visiones que tenían la vividez de videoclip. Había escenas exóticas, una sensación de vuelo aéreo, de perspectivas aéreas, de algunas de las escenas observadas. Hubo indicios con estas dosis pequeñas del tipo de efectos subjetivos que tomamos de la literatura y los informes de la literatura y a través de los siglos. Pero, sin embargo, Diane no estaba convencida. lo que Paul acaba de decir es muy interesante, y es un resumen muy interesante. Habló sobre paisajes exóticos y sobre vuelos aéreos, y ambos concuerdan muy bien con cierto conocimiento sobre la brujería europea. El problema es que solo Paul experimentó esas cosas, y pienso que eso sugiere que la interpretación de la droga en él está influida por su gran conocimiento de la brujería europea y el chamanismo. Pienso que ve lo que espera ver. Jim, que sabía mucho menos al respecto, no vio tanto. Pienso que no podemos concluir de esto que esta droga sea la base de la brujería europea. En la base de estas experiencias hay una conciencia intermedia casi entre sueño y vigilia. Hay una sensación de vuelo. No hay duda de que estas sustancias producen esto. Cualquiera que la tome, donde quiera que se las tome. Ellas han sido coloreadas culturalmente por la creencia social, pero uno no puede evadirse del hecho de que las plantas sí producen estos efectos. Dices que no hay duda de que esto es lo que la gente experimenta donde quiera y cuando quiera que la tomen, pero Jim no experimentó nada por el estilo. Es probable que tenga que ver con la dosis, ¿no, Liz? Obviamente tenemos que ser muy cuidadosos con la dosis. Lo que administramos a los dos jóvenes era una especie de dosis terapéutica, no el tipo de dosis tóxica de la que se espera produzca estas alucinaciones salvajes y el delirio y todo eso. Lo que es claro que no queremos que suceda. Otra razón por la que Diane no estaba convencida de que el experimento había probado una relación entre las brujas y el beleño era la convicción de que las experiencias alucinógenas son un fenómeno reciente, desconocido en Europa Occidental hasta el descubrimiento del Nuevo Mundo y un mayor tráfico comercial. Las sustancias alucinógenas no irrumpen en Europa Occidental como drogas rituales o recreativas hasta el siglo XVIII, con el encuentro de culturas como las de América y las de Medio Oriente, entre otras. Las sustancias alucinógenas suscitan hostilidad en la cultura occidental, y una de las razones es porque se las asocia con otras culturas distintas de la nuestra. Por otro lado, a nadie le importa si uno se emborracha, porque el alcohol ha sido parte del paisaje europeo occidental por cientos de años. Todo lo que dices es verdad durante los últimos 500 años. No estoy tan seguro respecto de la historia anterior. Y claro, la prehistoria de Occidente. Y por su misma naturaleza, no hay documentación escrita al respecto. Opinaría que lejos del momento de las persecuciones por brujería, siendo la declinación de una cultura alucinogénica, esto realmente nos introduce en la era de la cultura alucinógena.
Los alucinógenos en la sociedad europea occidental no tuvieron un uso generalizado hasta fines del siglo XVIII. Son el producto de la iluminación, la urbanización, de mejores transportes y de mejores comercios. Y desde mi punto de vista es inconcebible que estas plantas hayan sido usadas por incontables generaciones con fines medicinales sin que sus propiedades visionarias se conocieran. La discusión se trasladó hasta hoy, donde mis invitados concordaron en que la sociedad moderna es generalmente hostil a las experiencias alucinatorias. ¿Pero se debía esto a que eran nuevas para nuestra cultura o porque habíamos perdido nuestro contexto sagrado? En el uso ritual de plantas alucinógenas en el pasado, si se puede decir, en un contexto sacramental, fue un factor cohesivo de las sociedades. Puedes ver eso claro en términos antropológicos. Mientras consideramos las drogas hoy en día como algo que oficialmente puede dañar, destrozando nuestra sociedad, podemos mirar, digamos, miembros simples de las tribus. Ellos usan el mismo tipo de sustancia, pero en cambio refuerza sus códigos morales, refuerza la cohesión social. Y debemos atender a esa diferencia fundamental. Considero que una de las razones por las que las drogas dividen a la sociedad moderna es porque ellas, en términos relativos, son invasoras de nuestra sociedad. Han sido, como tú mismo dijiste, importadas por las nuevas rutas comerciales. Como resultado de esa importación de drogas dentro de la cultura, no existe un contexto para ellas. Sí, coincidiría con eso, pero claro, el punto es este. Cuando hablamos sobre la era de la brujería y la pre-brujería, las tradiciones rurales de la antigua Europa, por ejemplo, no volaban con la cocaína. No había jumbo jets, así que usarían plantas autóctonas y tendrían un contexto para ellas. Más tarde, Dayan propuso la idea de que las sociedades eligen sus sustancias de acuerdo con las necesidades económicas y culturales, y que esto determina sus actitudes hacia las drogas. ¿No es este también el modo en que la cultura necesita o no la sustancia? El azúcar se importó a Inglaterra desde las Indias occidentales y la gente pudo endulzar su té con ella, y así arreglárselas para cumplir una jornada de 12 horas en las hilanderías de algodón de Manchester. Era una droga que la sociedad podría aceptar porque ampliaba los intereses económicos. El tabaco, café, té, son todos estimulantes y relajantes útiles que nos hacen trabajar con más eficiencia. Mantenerse por 10 horas con el SD molesta a los empleadores. Cuando digo que no están en contexto, digo que no hay lugar en nuestra sociedad. No, nuestra sociedad ha cambiado respecto del tipo de sociedad del que hablamos. Es por eso que hablo de este periodo de persecuciones de brujas como el fin de una era. Lo que pienso es que estamos viendo que las persecuciones de brujas eran como trazar una línea en la arena, si se quiere, que era la declinación de un orden rural y las tradiciones y habilidades y el conocimiento que se fueron con él. Fue un experimento intrigante. La pregunta de cuándo los europeos occidentales habían descubierto los alucinógenos por primera vez continuaría fascinándome, dado que era de fundamental importancia para nuestra propia cultura. Comencé a prepararme para mi próxima y última investigación sobre una cultura muy distante de la nuestra y sobre una flor misteriosa que podía tal vez reescribir la historia. El lirio azul del antiguo Egipto.